El 17 de diciembre de 1903, a las 10:35 de la mañana, Orville Wright se aseguró un lugar en la historia al lograr el primer vuelo sostenido con motor desde el nivel del suelo. Durante 12 segundos desafió la ley de la gravedad, volando durante 36 metros y medio sobre las dunas de Outer Banks, en Carolina del Norte, Estados Unidos. En el campo de aviación, este histórico acontecimiento representa un comienzo. Sin embargo, para Orville y Wilbur Wright, era el final de una larga y tediosa jornada. Una jornada que había comenzado con un sueño que es común para todos los niños pequeños, el deseo de volar. Pero la mayoría de los niños abandonan el dominio de la fantasía. Los hermanos Wright lo captaron como una realidad en potencia. Creyeron que podían volar. Más aún, creyeron que debían volar. ¿Alguna vez has escuchado sobre la visioingeniería? Se refiere al curso que sigue uno para convertir en realidad sus sueños. El proceso por el medio del cual las ideas y las convicciones adquieren sustancia. Como lo ilustra la historia de los hermanos Wright, la visioingeniería es la ingeniería que produce una visión. Si se pudiera reducir a una fórmula, se parecería a esto: inspiración, más convicción, más acción, más decisión, más determinación. La vida es un viaje, todo viaje tiene su punto de destino. Todo el mundo termina en algún lugar en la vida, pero unos cuantos terminan en un lugar a propósito, y son los que tienen visión. Son demasiadas las veces en que comenzamos a sentir las rutinas de la vida como si estuviéramos peleando con la tierra. Ahora bien, toma esas mismas rutinas, esas mismas responsabilidades, y obsérvalas a través del lente de la visión. Todo se verá diferente. La visión da un enfoque al mundo y pone orden al caos. Una visión clara nos capacita para ver todo distinto. Al hablar de una visión con gran poder, produce 4 cosas en nuestra experiencia diaria: pasión, motivación, dirección y propósito. Dios desea que tengamos una visión en la vida, es decir, tiene una imagen de lo que tú podrías hacer y deberías de ser, y también de lo que podrías y deberías hacer. Es un privilegio, como le decía, poder estar acá en esta mañana, poder exponer su palabra, la palabra del Señor, ¿verdad? En esta mañana vamos a estar hablando sobre vio ese video, ¿verdad? Visioingeniería. Cuando ahí hay unos pasos, no sé si usted puso atención a esos pasos que hay que ir dando, ¿verdad? Para que se vayan cumpliendo también esos propósitos, ¿verdad? Por el cual, si lo llevamos a lo que es la vida espiritual de nosotros, tienen que irse cumpliendo conforme a las decisiones que nosotros vamos a ir tomando. Uno de ellos era inspiración, convicción, acción. Dice decisión determinada, ¿verdad? Que nosotros debemos determinarnos a tomar esas decisiones, porque si nosotros no lo determinamos, nada se va a llevar a cabo, nada se va a cumplir, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre, no sé si usted está viendo las notitas, ahí dice orar y hacer, ¿qué dice? Planes, orar y hacer planes, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted comienza a hacer cuando usted se comienza a proponer que va a estar acá este día? Yo no sé si este día usted vino solo porque, no tengo nada que hacer. Porque si usted pensó desde la mañana o del día de ayer que usted va a estar acá solo porque quería venir a cumplir, está en vano, ¿verdad? Está en vano. Pero si yo ya desde el día anterior comienzo a hacer planes, comienzo a alistar mi ropa, comienzo a alistar la ropa de mis hijos, usted ya está haciendo planes porque quiere un encuentro con el Señor, ¿verdad? Por eso es el propósito de esta mañana. Dice hacer planes, orar y hacer planes. Cuando uno comienza a orar, comienza a poner las cosas en las manos del Señor, ¿verdad? Para que sea el Señor que vaya tomando el control, ¿verdad? Mire lo que dice, si usted vio allí como los hombres que comenzaron a trabajar en esa ingeniería, en esas máquinas. ¿Usted cree que solo se quedaron en el impulso? No, lo llevaron a cabo, ¿verdad? Lo llevaron a cabo. Y hoy creo que muchos de nosotros, quizás la mayoría, hemos tenido el privilegio de subirnos a esas máquinas, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace un par de meses tuve el privilegio de subirme en uno de ellos. Pero sabe que yo cuando vi que esa máquina se comenzó a levantar por el aire, ¿verdad? Usted ve cómo esa vibración, ¿verdad? Comienza a tronar y me dio un poquito de sensación, me fui un poquito nervioso, ¿verdad? Pero de repente vi que esa máquina se comenzó a levantar y comenzó a perderse en las nubes. Comencé a ver aquello bonito, ¿verdad? Yo decía, Señor, gracias, porque
cómo estos hombres han levantado esas máquinas aquí en el aire. Usted comienza a ver todo aquello ya pequeñito cuando ellos comienzan a levantarse. Pero fíjate, en una de esas ya no puse yo mi mente, sino que la programé a lo grande que era Dios, porque comencé a ver aquellas nubes. No sé si algunos que han viajado ven eso, aquellas nubes azulitas, y ve que todo abajo y usted va en las nubes, ¿ya? Va volando, y uno comienza a darle gracias al Señor. Yo le digo, Señor, gracias, porque qué inmenso es tu creación. O sea, porque recuerde que los hombres, todos ellos hicieron eso, pero la materia prima, ¿quién cree que la hizo? Fue Dios. Dios creó toda la materia prima para que estos hombres, y aún para que estos hombres llegaran a ese punto, Dios les dio la sabiduría, les dio la inteligencia para que ellos la reconozcan es otra cosa. Pero que Dios lo hizo, Dios lo hizo. Yo no sé si usted cree, pero yo sí lo creo que Dios lo hizo, ¿verdad? Amén. Entonces, así de esa misma manera yo decía, Señor, gracias, gracias por lo que tú has hecho. Entonces nosotros comenzamos a ver que nuestra vida espiritual, de igual manera, cuando nosotros venimos a los pies del Señor y el Señor nos comienza a moldear, tenemos que comenzar a hacer planes. ¿Qué vamos a hacer más adelante? No podemos vivir de la misma manera o en la misma condición cuando nosotros recibimos al Señor, sino que tiene que haber ese cambio en nosotros. Tiene que comenzar a planear su vida espiritual en el Señor, porque la vida singular, esa nosotros la comenzamos a planear quizás desde pequeños. No sé si usted ha tenido hijos, que cuando ellos comienzan a crecer, ¿qué es lo primero que le dicen ellos? Alguno que su hijo le haya dicho, ¿qué quería hacer su hijo cuando? ¿Sabe que la mayoría de niños, cuando están chiquitos, no sé, dicen, yo quiero ser policía? La mayoría, veas, o bombero dicen. Entonces, ¿por qué cree que no lo llevan a cabo? Porque quedó ahí solo en una ilusión. Y de igual manera nosotros, muchas veces nosotros, en la vida espiritual, puede quedar de la misma manera. Si nosotros no llevamos a lo que decía, a la convicción, a la inspiración de llevar esos planes que tenemos en la vida espiritual, los vamos a quedar ahí estancados, los vamos a quedar sentados, vamos a pasar años sentados, pero nunca vamos a tener quizás ese privilegio. ¿Por qué? Porque no hubo esa convicción de decir, Señor, aquí estoy yo, úsame. Y eso es lo que, mire lo que decía Nehemías acá, mire, lo que decía Nehemías en 1:11, mire, decía ahí, dice, te ruego, oh Jehová, esté atento ahora, dice, tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero. ¿Sabe cuando Nehemías se presentó delante de este hombre? No crea que se presentó solo por presentarse. No, él ya estaba haciendo planes a través de esa oración, que diciéndole, Señor, cuando yo me presente delante de este hombre, que pueda hallar esa gracia. ¿Qué es lo que a veces nosotros muchas veces le pedimos al Señor? Que de igual manera su palabra nos dé gracia a nosotros para poder compartirla, ¿verdad? Para que la podamos llevar, aún hasta para orar. Hermano, yo creo que cuando nosotros oramos al Señor, no tiene que hacer una oración vacía. Y sabe que, y se lo voy a decir, muchas veces la iglesia ha caído en ese grave error. Y lo voy a decir en general, la mayoría de iglesias. ¿Por qué? Porque no hay un propósito por el cual todos se unan a la misma convicción a orar. Sino que muchas veces podemos nosotros caer en el error, invitamos a orar, pero muchas veces venimos a orar, cada quien por su lado. Pero cuando hay algo que está pasando, tiene que ser específico la oración. Y se planea decirle, Señor, por esto y esto vamos a orar, porque esto está pasando dentro de la iglesia. Y entonces allí el Señor comienza a ver, porque si usted ve Nehemías, había un motivo, había una razón. ¿Qué es lo que pasaba? Que dice que el pueblo estaba en afrenta. Entonces él comenzó a pedirle, él comenzó a sentir en él que había esa necesidad de que ese pueblo ya no estuviera en afrenta. Pero alguien tenía que ponerse al frente. De igual manera, si el Señor le pone en su corazón ver que la iglesia está pasando, tal vez hay un vacío. Usted, Señor, mira, esto estoy viendo yo, esto lo podemos hacer de esta manera. Pero tiene que accionar, ¿verdad?
tiene que ir, ¿verdad? Tiene que buscar la manera y decir, mira, no, yo me voy a poner al frente y yo voy a estar ahí intercediendo por esto, y voy, llamo a unos 5 o 6 hermanos, mira hermano, fíjate que yo he sentido esto, vamos el domingo que venimos a orar, pongámonos en las manos del Señor, ya lo planeamos para que el Señor pueda tener esa oración y que pueda escuchar y decirle, Señor, abre tu oído. Pero muchas veces venimos aquí, nosotros oramos, pero como venimos tan cargados, lo primero que hacemos es pedirle por todo lo que estamos pasando nosotros, y lo del Señor lo dejamos allá de último, o nuestra vida espiritual la dejamos de último, que debería ser lo primero, ¿verdad? Por eso ve Nehemías ahí, como le dice ahí, que él podría tener ese cuidado de abrir su oído. Y sabe que cuando yo, leyendo un poquito sobre esto también, fíjese que en Génesis el Señor 1:26, comenzó él, en el 1 comenzó a hacer todo. Pero sabe que en Génesis 1:26 hizo algo especial el Señor. No sé si usted ha notado, hizo algo especial el Señor. Y mire lo que dice. Entonces dijo Dios, eso no lo tiene en sus notas, vean las pantallas, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoréese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire hermano, nosotros no somos casualidades. Eso fue planeado aún al hombre que todavía no ha recibido al Señor, porque esa es la creación que el Señor hizo, pero el Señor ya lo hizo con un plan específico, que nosotros teníamos que venir a Él, a aceptarlos para después hacer sus hijos. Pero Él ya estaba ahí, conversando con el Hijo sobre nosotros, sobre la creación. No fue casualidad, nosotros no fuimos creados por casualidad, sino que el Señor ya estaba planeando. Y aún si usted no te dice que nosotros vamos a estar por encima de toda la creación, no está hablando del mismo hombre, sino de todos los animalitos, de todo lo que hay en el mar, de todo lo que se arrastra, dice que nosotros vamos a estar. Pero ¿qué es lo que pasa usted cuando ve un animalito, un animal? Le tiene miedo. Ve a un animalito que ahí le sale a ladrar a un perrito, usted sale huyendo. Pero ¿qué dice el Señor acá? Porque muchas veces no hemos creído lo que el Señor dice, que nosotros nos íbamos a enseñorar de todas las aves y de todos los animalitos, aún de los que se arrastran en el suelo. Usted ve una culebra, lo primero que sale corriendo, ¿verdad? Pero el Señor dice que no, que nosotros tenemos para poder domar esos animalitos. Entonces vemos que no todo lo que el Señor hizo, lo hizo planeado. Entonces por eso Él quiere que nosotros, la iglesia, sea una iglesia de orden, que todo vaya planeado. Por eso vimos cómo Nehemías comenzó a planear. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo, y tomó acción, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el plan que Dios le había puesto en su corazón. Y miren el punto número 1, dice, la oración, dice, le permite, le dice, pedirle a Dios ver las oportunidades, pedirle a Dios ver las oportunidades. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando le pedimos a Dios? Vemos una oportunidad, ¿verdad? Fíjense que muchas veces, vamos a leer aquí, mira lo que dice Efesios 6:18, dice, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que a abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire, hasta para eso uno tiene que decirle al Señor. Por eso le decía que qué responsabilidad, decía a mis hermanos en la mañana aquí cuando orábamos, que qué responsabilidad tenemos nosotros de exponer la palabra, de dar a conocer la palabra. Porque aquí está diciendo Pablo, mire que quién era Pablo. Él dice que le pedía a sus hermanos que oraran por él para cuando él se parara acá al frente, que hubiera palabra de Dios, no palabra humana. ¿Cuántas veces usted ha planeado decir, Señor,
mira, yo este domingo voy a ir a dedicar una oración directamente por mi pastor, para cuando él se pare ahí, hable palabra de Dios, no hable palabra humana. Pero ¿cuánto lo hemos planeado nosotros? ¿O cuando usted ha sentido en su corazón que le diga, yo me voy a poner de acuerdo con los hermanos ahí y yo voy a pedir esa petición, que oremos juntos por esa petición? Entonces es allí donde la oración no va a ser en vana. Pero cuando nosotros solo venimos, oramos, se va la oración en un vacío, ¿verdad? Por eso le digo que es bonito cuando uno planifica una oración y se la pone delante del Señor. Lo que aquí Pablo estaba diciendo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, hay que suplicarle al Señor. Y dice, ¿cuál es esa oportunidad? Que a veces, muchas veces, se nos dan muchas oportunidades a veces. Por ejemplo, fíjese que en una ocasión yo en El Salvador, yo tenía un poquito de temor. Yo trabajaba con un señor de dinero en El Salvador, yo le manejaba a él. Yo tenía un poquito de temor siempre cuando yo abría la Biblia, que él me viera leyendo la palabra ahí en el carro, ¿verdad? Pero un día él, quizás de tanto ver que yo, porque como tenía tiempo hasta decir ya no, porque no, que él pasaba reuniones de 4 o 5 horas, yo estaba sentado en el carro ahí, y yo leía la Biblia, leía, aunque no la entendía, porque en esa época no la entendía, porque estaba recién convertido, no la entendía, pero yo la leía. Y hubo una ocasión en la cual yo vi al Señor preocupado, ¿verdad? Andaba preocupado él y de repente se me dio por preguntarle y le digo, doctor, ¿qué le pasa? Y me dice él, fíjate que mi mamá está pasando por un proceso, le están haciendo unos exámenes, tiene unas llagas en la piel, y no sé, puede ser cáncer. Entonces vengo yo y me le acerco y le digo, mire, doctor, yo le digo, soy cristiano. Ahí me quité el temor, ¿verdad? Porque se me llegó la oportunidad de decirle que yo era cristiano. Y le digo, mire, doctor, yo soy cristiano. Si usted me permite, yo voy a orar por su mamá. Y me dice, sí, me dice, porque yo te he visto leyendo la Biblia, pero nunca me había llamado la atención por preguntarte. Y le digo, yo voy a orar por su mamá. Tenga fe, le digo, que ella puede tener cuidado de él. Y me dice, no, si yo fe tengo, me dice, porque él dice que iba a la iglesia, ¿verdad? Pero yo le digo, bueno, vamos a orar, a ver qué dice el Señor. Y fíjese que yo en ese momento yo comencé a llevarla en oración a ella. La trajeron aquí a Miami y le hicieron los exámenes. Regresó la señora y todo, y de allá como al mes, un día me dice, mira, Daniel, gracias, porque fíjate que porque tú estuviste orando y muchos hermanos, me dice, también se unieron, unos por allí, me dice, hermanos católicos se han unido en oración y están orando. Y yo le digo, ok, ¿qué pasó? Fíjate que le salieron negativos los exámenes. ¿Qué hallé yo? La oportunidad para poder orar y poder darle a conocer de lo que el Señor, el poder de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces se nos da la oportunidad, aún mismo a veces en el trabajo, se nos puede dar esa misma oportunidad. A veces quizás venimos, nos lamentamos de decir, dice que yo quisiera que el domingo me lo dieran libre. Fíjate que yo tengo un trabajo donde a puras penas y me dan el miércoles. Mire, si el mismo Señor nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para que cuando se dé esa oportunidad, pedirle al Señor, comenzar a planear, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para decirle a mi jefe que al menos ese día me lo vaya apartando para poder ir? Pero muchas veces se nos llega la oportunidad y no la aprovechamos. Porque Nehemías, lo que hizo él, cada oportunidad él la fue aprovechando. Y mire lo que pasó aquí más abajito. Mire lo que dice allí en Nehemías 2:11, dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, mire lo que leí en el 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y mire el 3 lo que dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces
oré al Dios de los cielos. Mira el 5 lo que dice. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué halló Nehemías ahí? Dice que allí encontró Nehemías, en el 2, si usted ve, allí comenzó a encontrar la oportunidad que él tenía para hacerle al... ¿Por qué? Porque el mismo rey le preguntó a él, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? Y muchas veces nosotros actuamos de esta manera, mire. Muchas veces podemos sentirnos mal, andamos mal, y de repente el Señor le pone allí a un hermano que lo ve que anda triste, y le pregunta, hermano Carlos, lo veo triste. No, hermano, estoy bien. Hermano, yo veo que su salud está decayendo. No, estoy bien. Es cuando la oportunidad de decirle, sí, hermano, que estoy pasando por este momento difícil en mi trabajo. Entonces, ahí está la oportunidad para que se unan otros a orar por esa causa y comenzar a planear cómo salir de esa situación. O muchas veces el mismo jefe le va a preguntar, mira, ¿qué crees que haga por ti? Yo me acuerdo que una vez mi jefe me dijo un día, mira, me dice, ¿qué crees que puedo hacer por ti? Aumentarme, le dije yo. Si él me preguntó, y entonces yo hallé la oportunidad. Yo le digo, ¿qué puedo hacer por ti? Me dice, porque yo veo que tú, me dice, andás conmigo día y noche. Yo le digo, aumentarme, le digo, porque mira el salario que tenía allá, le digo, no es lo mismo, le digo, no es la misma responsabilidad que hoy tengo con usted, le digo. Y rapidito el hombre me dijo, hasta que así tenés razón, me dijo. Entonces, a veces se nos llega la oportunidad de actuar. Entonces, ¿por qué? Porque a Nehemías se le llegó la oportunidad de decirle al hombre para que él proveyera, ¿verdad? Proveyera lo que Nehemías necesitaba en ese momento. Y vemos en el 4, me llamaba la atención cuando él le dijo, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré, mire lo que dice, oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo halle gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces allí vemos cómo Nehemías ya encontró la oportunidad y le dijo lo que necesitaba, fue específico. Entonces él ya había planeado, pero no había tenido la oportunidad todavía de llevar a cabo todo lo que él venía planeando, de lo que él venía pidiéndole al Señor. Y en ese momento se le dio la oportunidad y él le dijo que le permitiera ir, él, ¿verdad? Porque si usted lee todo, él directamente va, pero también cuando leíamos a un principio, él intercedía por los que le iban también a ayudar a él. Y eso es bien importante muchas veces. Por ejemplo, a veces habemos los grupos vidas, muchas veces uno que está al frente de los grupos, a veces pide también por ellos, pero también ellos tienen que pedir también por su líder que está al frente. ¿Para qué? Para que sea un grupo y el propósito, ¿cuál sea el propósito por el cual estamos ahí? Vea, ¿cuál es el propósito en verdad? No el propósito de que, claro, nos vemos bien, comemos bien, si hay que comer, ¿verdad? Comemos bien, nos sentimos bien, pero que hay más allá del que está allá afuera, del que está ahí, que el que debería también de estar ahí compartiendo con nosotros. Entonces, debería haber esa planeación de decir, de ponernos nosotros, no, tenemos que ir por esas personas que están allá afuera, que necesitan de nosotros. ¿Necesitan de nosotros en qué manera? En que nosotros nos impulsemos, porque Dios hará lo demás, pero Dios espera que nosotros planeemos a ir a esas personas, a traerlas a la iglesia, a traerlas al cuerpo de Cristo, porque la iglesia somos nosotros, las atraemos. Entonces ese debería de ser nuestro enfoque, ¿verdad? Bonito estar uno ahí todos los viernes, comemos bien, como le decía, le repito, y estar en un ambiente bonito, porque cuando usted ama a su hermano, está en un ambiente bonito, si es que ama a su hermano, que es lo que el Señor dice, nos manda. Entonces se siente bien uno, ¿verdad? Entonces, pero eso va más allá, la planeación tiene que ser, es atraer a esos que todavía faltan que lleguen. Y mire lo que dice el punto número 2, dice, la oración nos permite ir más allá de las posibilidades humanas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Humanas, cuando ya trasladamos lo humano, tiene que ser
a lo espiritual. Cuando nuestras acciones son humanas, son todas aquellas que usted comienza a planear, humanas, ¿ya? Que usted comienza a planear que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Cuando antes de que no habíamos recibido al Señor, ¿qué planes no hacíamos nosotros, ¿verdad? Y hoy ya en Cristo, esas acciones tienen que ir acompañadas con la voluntad de Dios para que se vuelvan espirituales, ¿verdad? Porque mire lo que dice Proverbios 16:3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros comenzamos a obrar en el Señor, a llevar todas esas posibilidades humanas a los caminos del Señor, es que nosotros ya todo lo que nosotros pidamos tiene que estar en la voluntad del Señor. Y Él dice que va a tomar el control. Él nos va a decir: no, Daniel, esto no te conviene. No, Daniel, esto no te conviene. Si yo ya me desvío de lo que Él me está diciendo, va a haber una consecuencia. Pero es lo que está diciendo, que dice que ir más allá de nuestras posibilidades humanas. ¿Por qué? Porque lo humano nosotros lo entendemos, pero lo espiritual. Entonces, si usted quiere poner una su compañía, tiene que comenzar a planear en su mente, en su corazón, que en esa compañía tiene que estar Dios. Tiene que estar Dios. Si usted va, por ejemplo, planea decir: bueno, ya mira, este carrito ya necesitamos otro. Tiene que estar Dios, tiene que estar primero Dios, decirle: Señor, mira, ¿tú crees que yo puedo tener este préstamo para poder tener este carro? ¿Será que yo no voy a llegar a tener problemas de dejar quizás de asistir a la iglesia, de asistir al grupo, porque tengo que trabajar un par de horas más? Es allí donde nosotros, todas nuestras posibilidades humanas, las vamos trasladando a lo espiritual. Por eso decía Proverbios allí: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros humanamente pensamos, a veces se nos van, como decía mi hermano Carlos Miranda, las cabras al monte, ¿verdad? Pero cuando nosotros las ponemos en la obra del Señor, ahí el Señor nos va afirmando, ¿verdad? Nos vamos poniendo firmes. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso decía ahí, ir más allá de las posibilidades. Y mire lo que dice también ahí en Marcos, dice en Marcos 11:12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué cree que el Señor estaba haciendo acá cuando Él le dijo? ¿Qué vio en esa higuera el Señor? Dice que la vio frondosa, la vio con aquella fervesciente. Y si nosotros lo traemos a lo espiritual, ¿cómo cree que el Señor nos ve? Muchas veces yo puedo estar aquí parado, dándole glorias a Dios, puedo estar alabándole, pero ¿dónde están mis frutos? ¿Dónde están esos frutos que el Señor espera encontrar en mí? Entonces, por eso dice que cuando Él se acercó y no vio nada, se decepcionó, ¿verdad? En el buen salvadoreño se entristeció y le dijo: nadie más va a volver a comer higos de ti. Entonces, de igual manera, así nos puede pasar a nosotros. El Señor espera que nosotros llevemos frutos y que cuando el Señor venga y nos busque para que nosotros podamos llevar su obra aquí en la tierra, que Él pueda encontrar esos frutos que sean dignos. Entonces, por eso el mismo Señor, y si usted ve un poquito más anterior, que lo puede leer en su casa, ¿de dónde cree que Él venía saliendo? Venía saliendo del templo, venía de exhortar también al pueblo de Israel, porque si usted lo ve en un contexto, la higuera Él la compara al pueblo de Israel. Y si nosotros somos hoy el pueblo de Israel espiritual, ¿a quién cree que nos está hablando el Señor? Nos está hablando, porque si usted pone atención, siempre que el Señor se refiere a la higuera, se refiere al pueblo de Israel. Entonces, de igual manera, ¿qué es lo que estaba viendo en el pueblo de Israel? Que no estaban esos frutos en el pueblo de Israel que Él esperaba que estuvieran. Y de igual manera, si nosotros no estamos obrando de la misma manera como el Señor espera,
yo puedo estar aquí dándole gloria a Dios, yo puedo estar sirviendo, dándole gloria a Dios, pero es algo que a mí me gusta, no es algo que de verdad yo lo esté haciendo para el Señor. Y cuando el Señor venga me va a ver bien fortachón y todo, me va a ver que estoy parado en la puerta, cuidando la puerta ahí, pero amor no tengo para mis hermanos. No tengo esa gracia para, ¿por qué? Porque lo hago porque de verdad me gusta, pero no lo tengo porque de verdad el Señor hay en mí, que yo estoy ahí, porque le estoy sirviendo a Él de corazón, porque le estoy amando, porque amo a mi hermano, porque me deleito venir y decirle, hermano, aquí, tome su asiento, mire, hermanito, aquí. No, muchas veces lo hago con un mal carácter, a veces hasta puedo hacer sentir mal a uno de mis hermanos, o puedo hacer sentir mal a uno de los que vienen llegando, y yo puedo hacer esa piedra de tropiezo. Y por eso el Señor me dice que tenga mucho cuidado, no porque me vea bien fuerte en los caminos, si mis frutos no están ahí, el Señor también me puede desechar. Amén. Y mire lo que dice también ahí en Marcos 11:20. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudara en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creedlo, que lo recibiréis, y os será hecho. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire, hermano, ¿qué es lo que decía antes de este último versículo que leíamos? Que dice que todo lo que pidiéremos al Padre, lo será hecho. Pero mire los últimos versículos que dice. Leamos el 26, el 25 y el 26. Mire lo que dice. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, mire, hermano, en pocas palabras, ¿qué cree que es lo que el Señor está diciendo? Que todo eso humano que pueda estar apartándolos de los caminos del Señor, ese raíz de amargura que está, que en la iglesia no debe de existir, que eso de que los hermanos aquí no se amen, no tiene que estar por lo menos en su iglesia, que somos nosotros. Dice que si nosotros no somos capaces de perdonarnos, tampoco Él nos perdonará. Ahí está la clave. Si usted en su corazón está limpio, usted viene, planea, viene, ora, el Señor mira esto, y si su corazón está limpio, el Señor va a escuchar esa oración. Porque dice que si nosotros no somos capaces de perdonar, esa oración, como dijo un pastor, no va a subir de aquí del techo, sino que va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque si hay rencor en nuestro corazón, si hay todavía heridas en nuestro corazón y no le hemos dicho, Señor, ayúdame a trabajar en ellas, porque hermano, no es lo mismo que yo esté en ese proceso a que todavía yo me esté acordando que cuando estaba pequeñito mi papá me agarraba con un cincho y le guardo rencor, y que todavía las vengo arrastrando, y que mi hermano me pegó ahí en mi cinchazo y que todavía me recuerdo de ese cinchazo. Entonces, todas esas cosas, si usted su corazón lo mantiene limpio para el Señor, cuando usted venga delante del Señor, tenga la convicción que el Señor
le va a escuchar su oración. Va a tener cuidado de usted. ¿Por qué? Porque su corazoncito va a estar limpio, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, nos cuesta perdonar. No es fácil. No es fácil. Entremos en ese proceso. Decíamosle, Señor, yo sé que no es fácil. Ayúdame, ¿cómo hacer? El Señor le va a ayudar. El Señor le va a hacer, dice, más ligera, ¿qué dice? La carga. Porque no es fácil. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo con mis hermanos nos agarrábamos, pero al ratito ya estábamos ahí. Yo nunca le he guardado rencor a ninguno. Y si nos pegábamos, y hasta mi hermana es testigo, que nos pegábamos una, que mi hermano me dejaba bien hasta tieso a mí de me sacaba al aire. Pero ahí estamos. Pero es allí donde el Señor quiere. Y de igual manera nosotros entre la iglesia, si por algún mal comentario nosotros nos herimos el corazón, decirle, Señor, mira que esto no pase a más, Señor, mira aquí, esto yo lo dejo acá en tus manos y ayúdame, porque es lo que está diciendo Proverbios allí, que todo lo pongamos en las manos del Señor. Entonces, si usted no perdona, el Señor tampoco nos va a perdonar. Y dice que esto no está en las notas, pero también me llamó mucho la atención cuando tuvimos estas clases del discipulado, que hoy muchos hermanos están en ese proceso. Cuando en una ocasión el hermano Carlos leía unos versículos ahí en Mateo donde hablaba sobre la ofrenda. Y dice en Mateo 5:23, si quiere lo lee en su casa, dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí, mire, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire lo que está diciendo ahí, que si a usted, dice, le hicieron algo, o sea, si a mí me hicieron algo, porque recuerde que aún muchas veces cuando a uno le hacen algo, uno está ahí que, ¿verdad? Pero dice que aún si allí mismo uno tiene, y a veces le piden perdón a uno y uno sigue con el problema en su corazón. Tal vez la persona, como le pidió perdón, se descargó y le dice, Señor, mira, yo ya cumplí, pedí perdón y te pedí perdón a ti, pero la persona queda todavía, que me la voy a desquitar, ¿verdad? Entonces es allí donde yo tengo que ir delante del Señor y decirle, Señor, o si de la persona decirle, perdóname, fíjate que yo todavía he estado sintiendo esto, yo quiero sacar esto delante de ti, perdóname, yo sé que tú me heriste y me pediste perdón, pero yo todavía sigo con esta hojita, con esta espinita allí dentro en mi corazón. Entonces, allí donde el Señor dice que esa ofrenda también es grata delante de Él. Por eso es lo importante de poder estar uno en paz con el Señor y para que el Señor pueda escuchar esa oración y que esa oración vaya más allá de nuestras posibilidades humanas, sino que se trasladen a lo espiritual. Me recuerdo Jesús cuando fue a orar en Getsemaní. Él le dijo, Señor, si está de mí, pasa esta copa. Pero ¿qué le dijo? No como yo quiera, sino que como tú quieras que se hagan las cosas. Y es allí donde al humano Él lo llevó a lo espiritual. ¿Por qué? Porque como humano Él sentía, pero le dijo, no quiero hacer yo lo que yo quiero hacer, sino que se haga conforme a tu voluntad. Entonces allí lo llevó a lo espiritual, lo llevó de lo humano a lo espiritual. Y mire lo que dice también, para ir avanzando un poquito ahí, dice en el punto número 3, dice la oración, dice, nos permite hacer planes aprobados por Dios. Mire, esto es lo importante, hacer planes aprobados por Dios. ¿Cuántos de los planes que nosotros hemos hecho se los hemos puesto en las manos del Señor? Porque si usted ve, Nehemías, todo lo que él iba haciendo, lo iba poniendo en las manos del Señor. Entonces, ¿cuántos planes nosotros hemos hecho ya hoy como cristianos sin tomar cuenta a Dios? ¿Cuántas consecuencias nosotros muchas veces hemos tenido porque hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Por qué? Porque Dios no estaba en esos planes. El Señor el Señor no nos va a no nos va a quitar que nosotros planeemos un futuro, porque el futuro es Él. Pero si nosotros comenzamos a planear, en ese futuro tiene que estar Él para que todo vaya saliendo conforme a la voluntad del Señor.
Porque nosotros comenzamos a planear, Señor, mira, yo voy a poner una compañía, Señor. Mira, yo quiero tener tantos empleados. Señor, mira, si tú crees que yo estoy en la capacidad de poder manejar esta compañía. Entonces el Señor lo va a ir guiando. Si está en la voluntad del Señor, el Señor lo va a ir guiando para que usted pueda. Pero ¿qué? Si el día de mañana yo comienzo a trabajar porque tengo ese deseo de ponerla, pero no pongo al Señor ahí, en esos planes, y comienzo a hacer, de repente usted va a ver que no vaya ni siquiera cómo pagarle a los trabajadores, o de repente usted se va a llenar de trabajo, usted no va a venir a la iglesia, usted va a dejar de congregarse, se va a ir alejando del Señor. ¿Usted cree que esos eran los planes del Señor? No, no eran los planes del Señor. Entonces, cuando yo comienzo a planear y pongo a Dios en esos planes, créame lo que el Señor, y ahí vamos a ver cómo Nehemías fue obrando cuando él fue poniendo todo en las manos del Señor. Mire lo que dice Nehemías 2:7, dice, además dije al rey, mire, dice, además dije al rey, si el rey le place, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la beneficencia mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mi hermano, ahí vemos cómo Nehemías comenzó a poner todo en lo que él había planeado en las manos del Señor. Y luego se le dio esa oportunidad. Recuerda que atrás hablamos cuando el rey le dice, ¿qué pides? Entonces aquí vuelve él a decirle lo que él necesitaba para ir al pueblo de Israel y lo que él iba a necesitar para poder edificar esa ciudad que estaba derribada, los muros. Y dice hasta las puertas del templo estaban quemadas. Entonces, y las puertas del muro estaban quemadas. Entonces, ¿qué es lo que él hizo allí? Fue ya accionar. Él accionó ya en llevar más allá de lo que él había venido planeando y decirle, aún mire el mismo, Dios es tan lindo muchas veces, va a usar a personas que tal vez ni tienen temor de él, pero si usted va con la convicción, va en su corazón que eso lo que usted ha planeado está en las manos del Señor, créame lo que el mismo Señor va a usar personas del mundo para que le ayuden a poder llevar a cabo eso es lo que usted ha puesto, pero siempre glorificando a Dios, porque aquí Nehemías estaba llevando a cabo ese plan que Dios había puesto en su corazón, siempre glorificando a Dios. Y en medio de eso, si usted ve los últimos versículos, va a haber siempre, muchas veces, oposición. Muchas veces usted va a querer hacer algo y el enemigo va a estar ahí, porque si usted ve, estos se volvieron enemigos de Nehemías, enemigos de todos los que querían levantar a ese templo, querían levantar los muros de esa ciudad. Por eso es que cuando él comenzó a trabajar, vio esa oposición. Y muchas veces nosotros mismos podemos ser esa oposición, o nosotros mismos podemos romper con esa posición en que decirle, Señor, yo sé que todo esto lo puse en tus manos, y yo sé que estoy en tus planes, y yo voy para adelante. Y aún en la misma iglesia, muchas veces usted puede llevar un ministerio y va a sentir esa oposición dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar ahí, dice que él siempre va a estar mandando esos dardos para que la obra del Señor no se lleve a cabo. Pero si usted ha confiado en el Señor y que usted ha sido guiado por el Señor, cualquier ministerio va a prosperar cuando usted está en las manos del Señor. Porque Nehemías lo que hizo fue poner todito en las manos del Señor, pero tampoco lo puso en las manos y se quedó ahí sentado. No, él mismo fue. Porque él no tenía necesidad de ver cómo estaba el pueblo allá. Pero muchas veces nosotros nos acomodamos tanto, quizás dentro aún de la misma iglesia, que no vemos a veces la necesidad de poner nuestras vidas
al servicio del Señor. ¿Sabe que el Señor espera que todos nosotros, como iglesia, toditos nosotros le sirvamos, aunque sea recogiendo un vaso, aunque sea limpiando, lo que sea, el Señor espera de nosotros eso. Él no quiere no quiere una iglesia que esté cómoda. El Señor quiere que nosotros nos movamos, porque eso fue lo que Nehemías hizo, moverse y comenzar a tener contactos, a llevar esto. Y mire lo bonito que dice que hasta el final toditos le proveyeron la madera, le proveyeron todo. Mire, por eso le decía yo que el mismo Señor, si nosotros nos movemos, el mismo Señor nos va a usar allá afuera para poder traer a esas personas a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en el propósito de Dios, estamos orando, estamos planeando, le estamos diciendo al Señor, aquí estamos, Señor, mira aquí, pero es todo bajo los planes de Dios, porque nada vamos a hacer nosotros si no está Dios en nosotros. Y mire lo que dice también Hechos 16:6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misa, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire, si Pablo no hubiera estado en los planes del Señor y lo que Pablo iba haciendo en el nombre del Señor, que comenzó a predicar el Evangelio, fácil le hubiera dicho, no, Señor, ¿para qué me vas a mandar para ahí? Señor, ¿para qué tú me estás enviando allá? Mira, por ejemplo, muchas veces uno mismo dice, Señor, mira, el pastor tiene una visión con la iglesia y le dice, mira hermano, yo lo voy a mover para esta área porque yo sé que va a ser más útil. No, usted dice, no, yo aquí me voy a quedar porque aquí soy servible. Cuando tal vez el pastor ha recibido en su corazón que va a ser más útil para la obra, no para los pensamientos de él, ni para los deseos muchas veces de nosotros aquí en la iglesia. Y ya viene y le dice, mira hermano, lo voy a mandar a tal lugar porque allá me va a ser más útil. Ah, no, pastor, que yo ya me acomodé con los hermanos allí, yo estoy bien. O si no, aquí dentro de la iglesia donde servimos, mire hermano, yo lo voy a mover en esta área porque yo sé que es más beneficioso para la iglesia que usted pueda servir. No, yo me acomodé con los servidores, yo no quiero estar en las cámaras, yo no quiero estar allá con los niños, porque hermano, eso de estar con los niños, me tocó un día de esto, no es fácil, yo no sé cómo la hermana Pati hace y las maestras que están allá, de verdad, mi respeto para ellas, porque de verdad es algo que yo me tocó estar 2 horitas con los niños y créanme lo que yo salí, yo le dije a mi hermano Carlos Gómez, no me ponga ahí. Hermano, pero en cada parte, en cada lugar, el Señor nos da la gracia para que nosotros podamos servirle como Nehemías, como Pablo aquí. Mire, Pablo dice que fue interrumpido, tal vez eran sus planes, en ese momento eran los planes de él, de irme, ok, me voy a ir a El Salvador a predicar allá. No, el Señor le dijo, no te vayas a El Salvador, váyate a Honduras. Y él obedeció la palabra. ¿Y qué frutos tuvo? Que allí, si usted lee, allí tuvo muchas personas en las cuales se convirtieron al Señor. Entonces, cuando el plan de Dios y los planes que nosotros hacemos están en los planes del Señor, todo va a salir conforme a la voluntad del Señor y va a salir bien, porque todo está en el camino correcto que debe de tomar. Pero cuando nosotros nos volvemos muchas veces, yo le digo, si yo mismo en el ministerio muchas veces, porque yo tengo la razón, no, sino que la razón la tiene el Señor, y el Señor es el que nos va guiando a poder hacer su voluntad. Y mire, ya para terminar ahí lo que dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé, dice, mire, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que espera. ¿Cuál es el fin que usted espera, hermano?
Ese es el fin de nosotros, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí, todo pongámoslo en las manos del Señor para que Él sea quien nos provee paz en nuestro corazón. Porque el mundo allá le ofrece paz, pero mire cómo están hoy esas guerras que se están por venir, y nosotros aquí estamos felices, ¿verdad? Yo no sé si a usted le preocupa esas guerras que están anunciando allá. ¿Por qué? Porque están escritas en la Biblia, no lo deben de asustar. Porque dice que cuando nosotros oigamos rumores de guerra y que oigamos también que un país aquí, otro no, que vamos a firmar la paz, que vamos a hacer eso, es mentira. El Señor lo que dice es que nosotros afinemos nuestro oído y que pongamos la mirada hacia arriba. ¿Por qué dice? Porque la venida del Señor está cerca, porque el Señor se acerca. Entonces, por eso dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para su iglesia que espera y vela y ora y planea, pero en los caminos del Señor. Póngase de pie, hermano, le damos gracias al Señor en esta preciosa mañana.